Explícanos un poco cómo era la zona donde tú vives. La zona de las casitas rosas. ¿Y por qué se llaman rosas? Las casitas rosas se llaman rosas porque las pintaron de rosa, entonces por ese fue el nombre de las casitas rosas. Y las casitas rosas las hicieron cuando hubo la inundación aquella en el 57, que lo hicieron para los damnificados de aquella riada, de que hubo tantas inundaciones, y estas casitas las hicieron para todos los damnificados de entonces. En 57 és considerada per molts valencians com la riuada per excel·lència i amb majúscules, a pesar que al llarg de la història, el Túria, al seu pas pel Cap i Casal, ha superat els seus límits naturals en diferents ocasions i ha deixat al seu pas danys tant materials com humans. Es fa evident, veient els mapes meteorològics d'aquells dies, l'existència d'un embossament d'aire molt fred sobre el golf de Cadis. S'observa com l'est de la península estava davall la influència de la part més activa de l'embossament, al seu nord-est, afectada per una zona de divergència en altura, mentre que en superfície arribaven a les costes valencianes aire de gran recorregut marítim i relativament càlid. El vent en superfície era de direcció est-sud-est, la qual cosa afavoria l'entrada de l'aire inestable esmentat a través de la vall del Túria. En l'episodi de pluges torrencials dels dies 13 i 14 d'octubre de 1957, les majors quantitats de precipitació no es van registrar a la capital, sinó aigües amunt del Túria, a la comarca del Camp de Túria. Y este barrio no era más que un barrio de trabajadores, y digo era, porque antes eran trabajadores, gente honrada, gente que iba todos los días a su trabajo, y vivía pues como la gente honrada. Podíamos salir al patio, ponernos con mesas a jugar al parchís, a cenar, con la cena de sobaquillo, pues muchas de las cosas, que todo aquello se acabó con el tiempo. ¿De qué trabajaste aquí en la Malvarrosa y cómo fue tu vida en ello? Pues en la Malvarrosa trabajé últimamente trabajé haciendo muelles de precisión, luego vendiendo cupones de los minusválidos y por último cuidando ancianos. ¿Cómo era la Malvarrosa cuando tú eras joven? Pues cuando yo era joven, que tenía 17 años, cuando vine aquí, la Malvarrosa era toda una laguna. Bueno, toda una laguna no, estaba llena de lagunas. Más que tengo yo ahora, pero bueno. Estaba llena de lagunas, estaba el trenet, que eso, para subirse al trenet necesitabas una banqueta, por lo menos yo, porque no podía. Y bueno, lo que ahora es el tranvía, antes era el trenet, y el campo de fútbol que hay ahora no estaba, no existía nada de eso. La Malvarrosa se llama Malvarrosa porque entonces estaba todo esto lleno de malvarrosas. Y la playa de la Malvarrosa estaba llena de dunas. Por aquí todo estaba con juncos, había muchos manantiales. La parte esta de allí, que era todo campo, por donde pasa ahora el tren o el tranvía, no sé, el tranvía, no sé lo que es eso ya. El tren, sí, porque se cruzaba. El trenet que iba para allá y el tranvía que venía al revés. El trenet que iba para allá y el tren que se cruzaba así las vías. Pues todo eso era campo. ¿Cómo eran los transportes que usabais? Pues yo iba primero en el tranvía, cuando estaba el tranvía ese antiguo, de ese que salen las películas no me acuerdo, del Soriano, que no me acuerdo cómo se llama el abuelo ese, cuando íbamos en ese tranvía,
luego más tarde en el trenet, cuando era el trenet. Luego en el autobús, en taxis, así vamos. ¿Ha Que yo subido recuerdo mucho de más, ¿no? precio el autobús? El autobús ha subido una barbaridad. Yo hace muchísimo que no subo en autobús, muchos años, pero mi hijo que lo coge sí que me dice que el monobús y el bonometro se le va un dineral. Cuando viene y eso, que tiene que hacer varios transbordos y todo eso, un montón. Y con el tema del trenet lo quitaron porque también era un peligro, porque había una que se llamaba La Pilona, que esa mujer era una mujer muy lista, que hacía como que se desmayaba, se caía al suelo redondita, toda espatarrada, y cuando iban a ayudarla, las personas que iban a ayudarla, cuando se agachaban, les robaba la cartera. Luego se levantaba como si nada, y aquí no pasó nada, y bueno, y se iban, y bueno, y muchas veces pues le pegaban palizas y todo. Pero un día iba muy borrachita, no, o no sé cómo iba, la cuestión es que la pilló el tranvía y la hizo chichina. Y ya no sé, bueno, también el trenet, y ya no se supo más de ella. ¿Qué sitios de ocio visitabas tú? Pues aquí en la Malvarrosa, entonces, cuando era más joven, pues el único sitio de ocio era el cine Malvarrosa. Era el cine donde ahora está Mercadona, entonces era un cine que se entraba por la avenida, que era mucho más estrechita que ahora, y cuando íbamos al cine a una hora tarde, a la última hora, pues cuando volvíamos a casa, pues teníamos que estar llamando al sereno, porque las puertas que ahora son de hierro, antes eran de madera, y tenían un pomo con el que tenías que llamar para que te abriera eso a la hora que era de día y no era una hora tarde, pero cuando era una hora que salíamos del cine, entonces teníamos que llamar al sereno, porque nadie teníamos llave de la puerta, del portal. Entonces, con palmas, o diciendo sereno, y el sereno nos decía va, y así oías por todas partes sereno, y el sereno loco iba loco diciendo por todas partes va, porque claro, tenía que ir abriendo todos los patios. Y bueno, y eso, y no había más ocio que el cine en Malvarrosa. ¿Cómo eran los comercios y cómo los recuerdas? Bueno, pues uno de los comercios que mejor recuerdo es la vaquería que había ahí en el campo, que íbamos a por la leche en una lechera y a por los huevos, que nos ordeñaban allí la vaca y todo, y tomábamos la leche recién ordeñadita. Y bueno, también recuerdo que para la parte de ahí atrás también era todo campo, y íbamos a por el pan cruzando todo el campo, y bueno, bastante lejitos. Que una vez, ahí tengo una anécdota estupenda, una vez fuimos a comprar el pan, nos mandé a mi hijo Juanma a comprar el pan y llevaba a su hermano pequeñito y se fue él solo por primera vez, él no era muy mayor tampoco, y se dejó a su hermano olvidado, se vino con el pan y se dejó allí a su hermano olvidado. Entonces luego pues claro, de que llegó y vino y todo, y veo que viene con el pan pero sin mi peque, digo, ¿y el tete? Dice, oh. Bueno, salimos pitando los dos para allá y bueno, y ahí estaba mi peque. ¿Qué prefieres, la Malvarrosa de ahora o la de antes y por qué? Pues en algunas cosas me gusta la de ahora, en muy pocas me gusta la de ahora, y la de antes en muchas cosas me gustaba más, porque teníamos nuestra huerta que era muy grande y daba un gozo de salir ahí. Nada más salir ahí un poquito ya te encontrabas toda la huerta. Ahí
bueno, es que vamos, es que te hacía vivir.